Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Escalante, están en los cursos de mi empresa propia, en el curso específicamente de exportación e importación en el Perú. El día de hoy vamos a tocar un tema complementario a lo que vimos en la clase anterior, que es exportación e importación definitiva, ¿correcto? Quisiera hacer una pequeña introducción de lo importante que es esta clase, por qué nos va a servir. Bien, empecemos un poco con una historia. Más o menos en el 2008-2009, cuando empezamos a lanzar los cursos de exportación, ya antes teníamos cursos de creación de negocios, tuve un alumno que tenía plantaciones de café en la zona de la selva de Junín, del departamento de Junín. Su familia producía café y también los vecinos o las otras zonas, las otras familias cercanas. Él tuvo la idea justamente de ver la manera de exportar este producto, pero el problema era de que es un producto, es un commodity. El café se vende a nivel mundial y al final de cuentas solamente es rentable en la medida de que tú tengas menores costos de producción o inclusive menores costos también en el tema de exportación, ¿correcto? Empezamos a trabajar porque de todas maneras estaba decidido a entrar al negocio de exportación de café, pero yo le dije, por las cantidades que tú tienes, inclusive acopiando, tenemos que buscar otro esquema para que el negocio sea rentable. Trabajamos justamente en un tema que se llama productos orgánicos. Se contrató una empresa de certificación, Control Union en esa época, hizo todo un procedimiento para que los productos tengan esta certificación, ¿no? De café orgánico, que tenía un premio en el mercado y obviamente un precio mayor obviamente. También trabajamos en el tema logístico, en la primera exportación hubo problemas en aduanas, la documentación, también en destino. Pero al final de un año, medio a 2 años aproximadamente, empezó a tener sus primeros pedidos. Y actualmente no se queja, le va bien. Por otro lado, también he tenido recientemente, hace un año, un cliente que empezó importando cantidades pequeñas de levadura para industria panadera, y con ellos también estuvimos trabajando el tema de traer estos productos, colocarlos. Pero otra vez, la ganancia de productos alimenticios, por ejemplo, funciona en cantidad, dado que los costos de transporte, las licencias y otras cosas no permiten de que sea rentable cantidades pequeñas. Bien, entonces en este punto se trabajó, se negoció con el proveedor, hubieron problemas, correcciones, interpretaciones de Digesa, de Digemit, de otras entidades más. Pero después de 7 meses el producto llegó y actualmente este cliente que tenemos importa un promedio de $60.000 cada 3 meses, lo cual es bastante interesante. Lo que voy es de que exportar e importar en el largo plazo es rentable, porque puedes empezar con cantidades pequeñas pero después puedes ir a cantidades grandes. El mercado definido, este mercado te va a seguir comprando. Pero la primera exportación definitiva, la primera exportación definitiva tiene todo un proceso de aprendizaje. Errores en la documentación, errores en las facturas, malas interpretaciones a la hora de negociar, problemas con los proveedores, problemas con los clientes, en fin, una serie de cualidades que justamente muchos se frustren y ya no quieran hacer una segunda exportación o inclusive no logren hacer una primera exportación o importación, ¿correcto? Entonces es un mercado interesante, es un mercado rentable, pero es un mercado que tiene bastantes obstáculos que no tiene utilidad. La idea de esta clase justamente es explicarle la experiencia que tenemos nosotros con muchos de los alumnos para que ustedes ya no tengan que pasar por ese proceso doloroso de aprendizaje. La idea es que cuando lo hagan se minimicen los problemas y de esa manera tengamos una exportación o una importación en el menor tiempo posible. Esa es la idea de la clase, ¿no? Justamente ver casos de exalumnos que tenemos y qué cosas ustedes no deben hacer y cosas ustedes deben hacer para que esto funcione, ¿correcto? Entonces vamos a empezar con exportación definitiva y luego nos pasamos a importación definitiva. Bien, empecemos con exportación definitiva entonces.
Este de acá es un camino, es el camino tanto de los exportadores como de los importadores, y de esto mucho depende el tema de cómo vamos a negociar, cuáles son mis obligaciones, cuáles son mis costos y otras cosas adicionales. Les explico un poquito. Vamos a empezar con un primer término que se conoce como Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Imaginemos que yo quiero exportar confecciones, quiero exportar ropa, ¿correcto? Conseguí un potencial cliente en Estados Unidos y empezamos a negociar. Bien, ahora yo a ese cliente le puedo proponer diferentes alternativas de entrega. De repente esta persona viene a Perú frecuentemente y también le compra a otros exportadores locales. Tiene agentes de aduana acá en Perú, conoce la tramitación acá y de repente me dice, mira, no te preocupes Edwin, tú simplemente déjame la mercadería en tu fábrica, en tu tienda y yo me encargo de todo el proceso de exportación. Yo hago la exportación, pero no realizo todos los trámites desde mi almacén hasta destino. Cuando yo hago ese tipo de exportación, se le conoce, por ejemplo, como ex-work, que es una exportación en la cual yo estoy exportando en documentos, pero en la práctica todos los pasos, todos los costos, todos los riesgos los asume ¿quién? En este caso mi cliente. Por otro lado, de repente es un cliente que no conoce el mercado peruano, inclusive nunca ha importado, y de repente quiere que le lleve la mercadería hasta su propia fábrica, taller, almacén o tienda. En este caso se conoce como una exportación DDP, en la cual hago todo yo. Yo asumo los costos, asumo los riesgos, asumo toda la tramitación. Entonces va a depender del acuerdo de Incoterm que tengamos exportadores con importadores para que determinemos en este caso el precio al cual nosotros vamos a vender, o en caso de los importadores el precio al cual les vamos a comprar. Los Incoterms son básicos para que podamos definir la proforma que vamos a enviar a nuestros clientes y también el tema de importación. Entonces es un tema bastante interesante. Entonces una vez que conozcamos un poquito el tema de los Incoterms, justamente vamos a ir a trabajar un modelo en el cual le planteemos a nuestro potencial cliente una proforma. Aquí tenemos, lo va a hacer un poquito más grande, es una proforma de exportación, ¿correcto? Y con esta proforma a ver si es que el cliente acepta ese producto, ¿no? Pero esta proforma que yo le voy a enviar tiene que incorporar un precio que incluya también mis costos. Entonces el tema es complejo porque va a depender si el negocio FOB, SIP, S-Word, DDP, dependiendo de los Incoterms y otras cosas adicionales. Entonces es un tema que tenemos que trabajar con bastante cuidado, ¿bien? Entonces al final de esta primera parte, lo que es exportación definitiva, el objetivo justamente es armar con ustedes un modelo de exportación. En la asesoría nos juntamos para los que están interesados en exportación definitiva, justamente tenemos el modelo específicamente para su producto de exportación. ¿Correcto? Entonces vamos ahora sí a empezar con los Incoterms. ¿Preguntas hasta acá? ¿Consultas en el tema de exportación definitiva? ¿Por ahí? ¿No? Ok. Bueno. Bien. Se denomina exportación definitiva aquella modalidad, aquel régimen aduanero en el cual yo puedo hacer exportaciones desde cero hasta lo que yo quiera en dólares. No hay valores mínimos ni máximos, tanto en valor de mercadería ni tampoco en peso de la mercadería. Cuando hablamos de exportación simplificada, muchos se acordarán de que estábamos hablando de cantidades de 0 a $2.000, a $5.000, perdón, ¿correcto? En exportación definitiva no hay límites, pueden ser cantidades desde $1.000 hasta 0 o lo que ustedes desean, ¿correcto? Este tipo de exportación requiere de que tú contrates a una empresa llamado agente de aduanas que se encarga de presentar toda la documentación de exportación a aduanas. ¿Qué tipo de documentación? Por ejemplo, la factura de exportación,
de repente el certificado de origen en algunos casos, permisos especiales, puede ser también otro tipo de certificados. En fin, todo esto va a depender mucho del producto que ustedes quieran exportar, ¿correcto? Y el agente de aduanas lo presenta a través de una declaración de exportación, conocido como DUA, Declaración Única de Aduanas. Con esta documentación y con este formulario, con esta declaración, se realiza la exportación propiamente dicho, ¿correcto? Esa exportación definitiva requiere de que tú debas emitir un comprobante de pago, que en este caso viene a ser una factura. En la exportación definitiva no se aceptan boletas, ¿correcto? Y en este punto las únicas empresas que pueden hacer exportación definitiva son aquellas que están en el régimen especial o en el régimen general de impuesto a la renta. Aquellos que estemos en el régimen único simplificado, simplemente no podemos hacer exportación definitiva. Tenemos que pasarnos a otro de estos regímenes, ¿correcto? Entonces uno dice, Edwin, pero si esto requiere más trámites, requiere un agente de aduana, requiere factura, ¿por qué no en vez de hacer una exportación de $10.000 hago de repente 3 o 4 de 2.500 y hago por simplificada? Una de las razones es el tema de costos. Cuando hablamos de exportación definitiva, justamente al exportar mayor cantidad de mercadería, nuestros costos bajan considerablemente. Y eso inclusive compensa todos estos costos, tiempos y trámites que están aquí. Por otra parte, nuestros clientes van a ser clientes medianos o clientes grandes que obviamente quieren negociar con proveedores medianos, digamos, pero no pequeños. O sea, es lo mismo en el tema de tiempo negociar para exportar $5.000 que para exportar 30.000 o 50.000. Entonces, en este caso también te van a pedir, va a valer la pena hacer toda la negociación por una cantidad, digamos, interesante. O puede ser una cantidad pequeña, de repente puede ser $5.000, pero con un contrato de un año. Al final sería una compra o una venta de $60.000, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto lo vamos a tocar en un momento, paso a paso. ¿Pero alguna pregunta en este punto? ¿No? Ok, bien. Entonces, vayamos un poquito al ejemplo. Tenemos una empresa de confecciones, queremos vender ropa al exterior, de repente a Chile, Colombia, Ecuador o de repente Estados Unidos. Para hacerlo más simple, nosotros somos exportadores, así que simplemente compramos la mercadería y hacemos la exportación. Entonces, lo primero que yo debería hacer es tener una pequeña lista en mi Excel, en la primera parte del Excel, en donde voy a poner la lista de productos que yo voy a exportar, tanto de compra como de precio de compra como precio de venta, ¿correcto? Vamos un poquito por acá. Este es el caso de una alumna de hace algunos años. Exportaba licra a Sudamérica, pero vamos a hacerlo en este caso exportación a Estados Unidos. Voy a hacerlo esto más pequeño para que lo veamos todos. Correcto. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los productos que vamos a exportar, en este caso son 10, y estos son los costos de los productos de compra. Este es mi precio de compra, ¿correcto? Mi precio, vamos a ponerle acá, precio de compra. Y obviamente como estoy en el mercado local, lo estoy comprando en soles, 35 soles, 20 soles, lo que ustedes quieran, ¿correcto? Ahora, vamos a suponer de que lo mandamos al mercado norteamericano, Estados Unidos, y lo vamos a exportar en dólares. De hecho, casi todas las exportaciones son en moneda en dólares. Y en este caso tengo que ponerle un valor mayor. Bien. Y acá viene la primera parte interesante. Yo lo llamo variable de control. ¿A cuánto más
vamos a aumentar el precio a la exportación en relación al costo de compra en un 100%, en un 50%. Justamente aquí la celda amarilla, que es esta de acá, va a ser mi variable de control. Con esa voy a jugar. Va a ser una de las variables con las cuales yo voy a jugar, voy a hacer una simulación. Entonces, imaginemos que defino de que voy a venderlo al doble. Entonces, el ratio, el crecimiento es 100%, justamente está acá abajo. Y si esto lo vendo a 35 soles, lo compro a 35 soles, perdón, lo estoy vendiendo a 70 soles. Si a esto lo divido entre el tipo de cambio, 2.9 aproximadamente, estaríamos hablando en este caso de 24 dólares, ¿correcto? Pero ojo, este precio de acá se define de varias maneras. Primero puede ser el mercado. El mercado define a qué precio mis clientes en el exterior lo quieren comprar, para empezar. Ahora, si es un producto diferente, tiene cosas únicas, he hecho algunas cosas mejor calidad, otro material, ahí sí puedo tener cierto grado de control en el precio. No tanto, pero sí lo puedo tener, ¿correcto? Y también no es lo mismo exportar $1000 que exportar $50.000. El costo, el precio de la mercadería varía.